Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores, para que nos desafiemos a vivir una vida genuina y experimentar una conexión más profunda con el Padre Celestial. La adoración es un acto de amor y reverencia a Dios reflejado en una actitud de vida que podemos tener solamente cuando llegamos a desarrollar una relación sincera con el Espíritu Santo. Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones, es un gusto, es un placer estar aquí como siempre todos los sábados trayendo una palabra para ustedes, una palabra de mucha bendición como iglesia, como Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Es un gusto. Es un placer estar aquí, agradeciéndoles como ustedes los sábados están muy puntualmente esperando a que llegue esa notificación para recibir una palabra. Igual los días domingos 9, 7, 9, 11, 5 y 7 de la noche pendientes a que llegue esa notificación para recibir esa palabra. Y también los días jueves. Gracias. De antemano como iglesia le decimos gracias. Gracias por estar con nosotros siempre en sintonía para que, como siempre te lo digo, crecer juntos en la palabra de Dios. Así que te voy a decir algo, disponte, colócate cómodo, porque ahí comienza R&S Online. Esta es la tercera semana de esta serie Se Busca 2.0. Se Busca 2.0. Y el título que hoy vamos a estar desarrollando, que me corresponde, es Verdaderos Adoradores. En la parte de abajo te va a estar saliendo Verdaderos Adoradores. Y antes de continuar o ir directamente con el tema que hoy me toca, como te lo acabo de decir, quiero brindarte el objetivo que hemos estado trazándonos durante estos casi mes y medio de esta serie Se Busca. Y el objetivo es que esta serie nos desafía. Nos desafía a vivir una vida de adoración, pero no a vivir una vida de adoración como cualquier otra, no, sino una vida de adoración genuina para poder experimentar toda esa conexión que podemos tener tú y yo a través de Jesucristo con nuestro Padre Celestial. La base o el sustento que hemos utilizado de esta serie Se Busca se encuentra en Juan 4:23, el cual dice el texto: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y es precisamente lo que hoy vamos a estar desarrollando, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores. Pues bien, sobre esta base, sobre este cimiento, sobre este sustento, es que nosotros como iglesia hemos estado desarrollando esta serie, Se Busca. Ahora bien, Germán Melkbelic, autor del libro, no sé si de pronto lo hayas leído o lo hayas escuchado por las redes sociales o te hayan hablado de ese libro, del libro Moby Dick. A pesar de que él escribió muchas obras más, en una de sus obras literarias, él hizo un texto o escribió algo en un libro y el texto decía más o menos esto: hasta que no sepamos que un sufrimiento o un dolor supera a 10,000 alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer en nosotros. Te lo voy a volver a decir. Hasta que no sepamos que un sufrimiento o un dolor supera 10,000 alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Hay una particularidad, y es que nosotros, los que decimos conocer a Dios, no entendemos el propósito de las aflicciones en nuestra vida.
Tenemos un concepto muy, pero muy errado del por qué Dios permite ciertas circunstancias adversas en nosotros o en nuestra vida. Y en ocasiones, muchos de los que viven estas circunstancias adversas toman la decisión de alejarse de Dios porque no están de acuerdo que ese Dios al cual ellos adoren, permita que le llegue problemas, dificultades o situaciones adversas. Y cuando a estas personas, como su corazón no está puesto genuinamente en ese Dios grande y en ese Dios poderoso, a pesar de que llevan mucho tiempo o llevan poco tiempo viviendo a la iglesia, entonces ellos terminan alejándose por estos motivos. Otros atraviesan este tipo de aflicciones o de dolores resintiéndose y tratando de dormir su dolor. Hacen lo contrario a lo que verdaderamente tendrían que estar haciendo y caminan por lugares, llamémoslo así, pecaminosos. Se dejan llevar por cosas que están alejadas totalmente de la palabra, pero eso lo único que hace es aumentar su dolor por la situación que están viviendo, porque supuestamente ellos dicen que se sienten solos y que Dios los ha dejado por la situación adversa que está ocurriendo para ese momento. Y aquí la pregunta que tengo es, dime de qué manera, y quiero que me prestes mucha atención a esta pregunta, y te la voy a hacer a esta cámara que está más cerca. La pregunta es, quiero que me digas, dime de qué manera los momentos de alegría hicieron crecer o transformar tu carácter. No piensa, analiza, mientras tanto te vuelva a hacer la pregunta mientras tú vas pensando esa respuesta. Dime de qué manera los momentos de alegría hicieron crecer o transformar tu carácter. ¿Sabes? No creo que los momentos de alegría aporten mucho en el crecimiento de nuestro carácter. Pero lo que sí pienso es que los momentos de aflicción, esos momentos de dificultad o de problema, es cuando más nuestro carácter ha sido transformado. Piensa en eso, no sé, piensa de qué forma tu cumpleaños, que es un momento de alegría, hizo crecer tu carácter. No creo que haya hecho crecer tu carácter. O piensa que ganaste el examen para cierta materia, de X o Y materia, y que ganaste el examen. ¿De qué forma esa alegría de haber ganado el parcial o el examen hizo que tu carácter creciera? No creo que haya en un momento de alegría, de esos momentos de alegría, hicieran crecer tu carácter. Pero yo sí creo que si de pronto por X o Y motivo perdiste el parcial o que por X o Y motivo perdiste la oportunidad de entrar a la universidad, eso de una u otra forma hizo que tu carácter fuera transformado para ser mejor y así no volver a caer sobre el mismo error. Por eso, no creo que los momentos de alegría hayan hecho crecer tu carácter, pero lo que yo sí creo es que los momentos de aflicción se hayan fortalecido, se hayan transformado, se hayan hecho que tu carácter mute para mejorar dentro de lo que necesitas o dentro de lo que Dios se ha propuesto dentro de su propósito. Hay algo errado, ¿sabes? Hay algo errado que nos ha querido filtrar en la iglesia y es que nos han dicho: busquen de Dios para que todo les salga bien. Y sí, esto es verdad. Busquen de Dios para que todo les salga bien. Y sí, esto es verdad. Pero todo les salga bien no significa que no vayamos a tener ninguna dificultad. Todo les salga bien no significa que no vayamos a tener ningún problema. Todo les salga bien no significa que no vayamos a tener ninguna situación adversa a lo que nosotros no queremos que nos pase, pero se nos olvida entonces que en cualquier transitar, y quiero que me escuches muy bien
a lo que te voy a decir, se nos olvida que en cualquier transitar de nuestra vida, llámese alejado de Dios o cerca de Dios, los problemas siempre van a estar presentes. Siempre alejado de Dios o cerca de Dios, los problemas siempre van a estar presentes. Diferencia entre estos dos es que en uno hay una promesa de esperanza. Sí, cuando tú y yo estamos cerca a Dios, conectados con Dios, conectados con Él en obediencia, ¿sí? En ese momento, a pesar de que vengan las dificultades, vamos a tener esperanza. Hay un texto en la Biblia que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Él nos va a ayudar. Así que, a pesar de que tengamos problemas, adversidades o dificultades, lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. No podemos alejarnos de Él, porque el problema va a seguir estando ahí, la situación va a seguir estando ahí, esa situación adversa que tanto te duele va a seguir estando ahí, alejado de Dios o estando cerca de Dios. El detalle es que cuando estamos cerca de Dios tendremos más esperanza sabiendo de que Él nos va a ayudar. Entiende que los gozos, las alegrías y las pasiones son temporales, son pasajeros. Ellos lo único que hacen es estimular nuestras emociones. Nos llevan simplemente a soñar, pero ellos no nos llevan a entender nuestro propósito y el significado de la vida. Santiago, que es el texto que hoy vamos a estar leyendo o que vamos a estar tomando como referencia, nos da una referencia, valga la redundancia, de que a pesar de estar en dificultades, su fidelidad siempre va a estar con nosotros. Que a pesar de estar en dificultades, su fidelidad siempre va a permanecer con nosotros. Y te voy a leer un texto en la pantalla, te va a aparecer Santiago 1, del 2 al 4. Te voy a leer la Reina Valera Contemporánea 2015. Santiago 1, capítulo 1, versículos de 2 al 4. Reina Valera Contemporánea 2015, y dice de la siguiente forma: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Y comienza Santiago diciendo: hermanos míos, tenga por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo? Y uno suena como raro, que me goce en las pruebas, pero si las pruebas lo que trae son tristezas en nuestra vida. Pero Santiago le dice a las 12 tribus dispersas, por lo que está aconteciendo, le dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Santiago en este capítulo 1 del 2 al 4 nos da 3 enseñanzas. Y la primera enseñanza que podríamos tomar de aquí es la actitud que nosotros deberíamos tener ante las dificultades de la vida. Lo otro que otro punto que Santiago toma aquí es la razón por la cual nosotros, tú y yo, deberíamos tener una buena actitud cuando llegan esas dificultades. La última que dice Santiago es el propósito final del por qué las dificultades permanecen en nuestra vida. ¿Y por qué yo? ¿Por qué tú y por qué yo? Deberíamos permanecer con la actitud inicial que describe Santiago, que se llama gozo. En el versículo 2, Santiago describe a las 12 tribus dispersas y él dice: hermanos míos, dice Santiago, tengan por sumo gozo
cuando se encuentren en diversas pruebas. Aquí, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Qué? Lo que está diciendo Santiago aquí, Santiago lo que está diciendo, Santiago no está diciendo, perdón, es que tú debes anhelar estar en dificultades. Santiago tampoco está diciendo que anhelar las dificultades cultivará nuestra alegría. No, o tampoco Santiago está diciendo que deberíamos saltar o danzar cuando lleguen las dificultades. No, Santiago no está diciendo eso. Imagínate esto, Jesucristo alegre cuando va directo a ser crucificado en el monte, saltando de alegría con la cruz. No, Santiago no está diciendo eso. Santiago lo que está diciendo es referente a la forma de pensar, referente a nuestra forma de pensar en Cristo, la misma que hubo en Cristo cuando pasó por dificultades para morir en la cruz y darnos salvación. Santiago lo que nos está diciendo, le está diciendo a las 12 tribus, miren, tengan la mente de Cristo, que a pesar de tener dificultades, que a pesar de tener problemas o situaciones adversas, nuestra mente tiene que ser como la de Cristo, puesta en una meta clara, en un objetivo claro, en que tenemos a ese Dios grande, a ese Dios poderoso que nos va a ayudar, pero única y exclusivamente esto se puede resolver o se puede arreglar o se puede anhelar teniendo contacto directamente con Él, anhelándolo a Él, estando con Él. De lo contrario, caminando con Él, de lo contrario nuestra mente no va a poder salir adelante durante esa situación adversa. Santiago lo que está diciendo es, tengan la mentalidad de Cristo, sigan a Cristo, tomen su cruz, como dice la Escritura, y síganme a mí. El gozo que habla Santiago aquí no es emocional. El gozo que habla Santiago aquí es racional. Es un gozo que resulta de ver la vida dentro de la providencia y el propósito de Dios. Y esto es otro tipo de pensamiento, porque esa es la mente de Cristo, no una mente emocional, sino una mente racional. Y una mente racional que resulta cuando tú sabes y entiendes que el resultado de esa circunstancia difícil está dentro de la providencia y dentro del propósito que Dios ha dispuesto para tu vida y para mi vida. Un gozo de saber que ese Dios grande, tiene todo bajo control. Santiago está diciendo, hermanos, tengan por sumo gozo que eso que están viviendo, ya Dios lo había predeterminado o lo había destinado desde antes de su nacimiento. Tengan por sumo gozo porque eso que está pasando, Dios ya lo había visto. Que eso que están viviendo, Dios ya lo tiene bajo control en sus manos. Ese Dios que gobierna los cielos, que gobierna la tierra, ese problema que estás viviendo ya lo tiene bajo control. Y la situación está en calma, a pesar de que tú no veas esa calma. Santiago dice, mire, el gozo está extrínsecamente determinado en la mentalidad de Cristo, y no emocional, sino racional, dentro de la providencia y dentro del propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. Hay algo, ¿sabes? Y es que esta generación de cristianos del primer siglo entendieron acerca de la vida que nosotros no hemos podido entender. Quizás por falta de buscarlo a Él o tener una relación con Dios. Esta generación del primer siglo de cristianos, tenían una perspectiva de vida que esta generación, que nosotros no conocemos, pero que ni siquiera esta generación quieren considerarla, y es que la vida entera es una constante prueba,
y que la causa de Cristo tiene un precio. Y esto que te acabo de decir, sé que va a sacudir a más de uno, porque aquellos que dicen que han abrazado a Cristo, porque no voy a tener problemas, porque no voy a tener dificultades, pero hace un rato te dije que estando en Cristo, o estando sin Cristo, o estando sin Dios, dificultades vamos a tener. Y es que esta generación ha creído que cuando entran a conocer a ese Dios grande y a ese Dios poderoso, no van a tener problemas, no van a tener dificultades, familia. Y es que la vida entera es una constante de pruebas. Y que la causa, y esto es fuerte, que la causa y que seguir a Cristo tiene un precio el cual tenemos que pagar. Por eso Jesucristo dice, tomen su cruz y síganme. Tomen sus dificultades. Confíen en mí. Continúen. Que mis palabras permanezcan en ustedes. Ustedes permanezcan en mí. Y yo me voy a encargar de que sus cargas, de que sus agravios sean livianos ante lo que está ocurriendo. Cualquier aflicción por la cual pasemos en Cristo vale la pena. Y eso es hermoso, ¿sabes? Cualquier aflicción por la cual pasemos en Cristo vale la pena. La vida de Jesús fue una vida de prueba para llegar a su propósito. Él asumió lo bueno, pero también lo difícil de vivir para Dios por una causa: nuestra salvación. Jesucristo no le dijo a Dios, bueno, yo solamente voy a tomar lo bueno, cuando lleguen las cosas malas, entonces tú envías a otra persona, y que esa otra persona ante lo malo, ante los problemas o ante las dificultades que me van a ocurrir, asuma mi lugar, y que cuando ya eso haya pasado, entonces yo vuelvo y tomo mi lugar. No. Jesucristo, dentro de la providencia y dentro de su propósito, asumió todo lo bueno, pero también las dificultades. Y aquí pasa algo, ¿sabes? Que es que solamente abrazamos a Dios, pero solamente queremos lo bueno de Dios. Y cuando llegan las dificultades, queremos que esa copa pase de largo y que no nos toque a nosotros, pero no. Tenemos entonces que abrazar y pagar el precio que Cristo ha depositado para nosotros. Y se hace necesario. ¿Qué quiero que aprendas entonces? Esto es lo que quiero que aprendas. Mi reacción a los problemas revelan en qué estado está mi corazón y la perspectiva que yo tengo de mi vida en Cristo. Mi reacción a los problemas revelan en qué estado está mi corazón y la perspectiva que yo tengo de mi vida en Cristo. Podrás tener una correcta actitud, familia, si logras saber que las aflicciones forman parte del plan bondadoso de Dios para tu vida. Podrás tener una correcta actitud cuando tú y yo entendamos que los problemas y que las dificultades están ahí para formar nuestro carácter y ayudar a formar a Cristo en nuestro corazón, para poder salir adelante, para tomar nuestra cruz y así poder seguir adelante. Hay un Salmo 119, 75. Y ese salmo dice de la siguiente forma: yo sé, Señor, que en tu fidelidad me has afligido. ¿Qué? Te lo voy a volver a leer. El Salmo 119, 75 dice: yo sé, Señor, que en tu fidelidad me has afligido. ¿Qué? El salmista está diciendo que la razón por la que tú me has afligido es porque tú eres fiel a mí,
Eso es lo que está diciendo el salmista. La razón, o sea, Dios me aflige porque me ama, porque su amor eterno lo que quiere es hacerme madurar y salir adelante. Dios me aflige porque Él es fiel a mí. Y como tú eres fiel a mí, te has propuesto a formar la imagen de Cristo en mi vida. Y esto es otra cosa. El salmista está afirmando que en la fidelidad de Dios, en su amor de Dios, Él se ha propuesto a afligirme para poder formar a ese Cristo que murió en la cruz por mí, en mi corazón y en mi vida, para llegar donde yo debo de estar. Es imposible que tú madures en las alegrías, que tu carácter crezca en las alegrías. Tú maduras y tu carácter crece en las dificultades. Asumes tu rol cuando estás en dificultades. En Colombia, acá en el Valle del Cauca, le dicen, le pones el pecho a la brisa cuando estás en problemas. Y ahí es cuando los problemas crecen en dificultades. No es evadiendo los problemas, es enfrentando las dificultades para que Dios, en su fidelidad, nos aflija para que el carácter de Cristo esté en nosotros. La pregunta aquí es, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar o creer que por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, no vamos a tener dificultades? ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace pensar a mí? Que por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, no vamos a tener dificultades. Mira, ni a Jesús, y quiero que entiendas en el buen término que te lo quiero decir, mira, ni a Jesús, que fue el Hijo directo del Dios mismo, el primogénito, el Salvador del mundo, ni a los cristianos del primer siglo, Dios le obvió ninguna dificultad. Les hizo pasar por muchas aflicciones. ¿Qué te hace pensar entonces que lo va a hacer con nosotros? Si siendo Jesús el Hijo, el primogénito, el que vino a dar salvación, Dios no le obvió las aflicciones. Dios se la mantuvo ahí. Dios no le dijo, no, a tal punto que Jesucristo en medio de esa aflicción dijo, pasa de mí esta copa. Pero Jesucristo dijo, no se haga mi voluntad, haga la tuya. Dios no le quitó lo que iba a ocurrir, no le quitó el problema que iba a enfrentar, no le quitó esa situación difícil que iba a soportar. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar entonces que lo va a hacer con nosotros? No. Simplemente colocar nuestra mirada en ese Dios grande y en ese Dios poderoso. ¿Cuál es la tarea entonces? Para finalizar, esta es la tarea. Asumamos con responsabilidad, no con emoción, las dificultades por las cuales Dios nos hace pasar. Y entiende algo. Aquí te estoy diciendo las dificultades por las cuales Dios te hace pasar, no las dificultades que tú te has buscado por tu rebeldía. ¿Eh? Porque una cosa son las situaciones adversas que Dios nos está haciendo pasar, otras cosas son las situaciones adversas que por nuestra desobediencia, por no querer estar pegado a Cristo, pasamos, que son dos muy diferentes. Por eso la tarea es, asumamos con responsabilidad, no con emoción, las dificultades por las cuales Dios nos hace pasar. De esta forma, aseguraremos la victoria sobre ellas. ¿Sobre cuáles? Sobre las dificultades. Asumamos esas dificultades, asumámoslas con responsabilidad, no siendo emocionales, no siendo emocionales, sino siendo cada día más en esperanza en ese Dios grande y en ese Dios poderoso, sino siendo racionales,
que la mente de Cristo esté en nosotros, como lo dijo Santiago, para poder llevar todo eso que Dios ha propuesto dentro de su providencia y dentro de su propósito para nuestra vida. ¿Qué tal si oramos entonces para finalizar? Amado Rey, Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Hoy sabemos que cada situación adversa que pasamos en tu nombre, amado Rey, por seguirte a ti, Señor, tú la tienes bajo control, Señor. Hoy aprendemos y hoy por fin entendemos, amado Rey, que nadie crece en carácter en medio de las alegrías, que es importante la aflicción que pasamos para poder crecer en nuestro carácter y así moldear la mente de Cristo en nosotros. Que sin ellos, amado Rey, no podemos continuar y vivir una vida conforme a lo que tú has establecido, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de tu amor, gracias, Señor, porque en medio de todo lo que tú tienes, en medio de tu fidelidad, amado Rey, tú nos has afligido y nos has ayudado a salir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.